Saludos, mi nombre es María Victoria Ángel Sánchez y el día de hoy les quiero enseñar mi presentación de la unidad número 2 de procesos fundamentales de la neurociencia. En esta presentación trataremos como tema principal el cerebro, el sistema nervioso y la corteza cerebral. Como podemos visualizar en nuestro primer cuadro comparativo del sistema nervioso, tenemos el sistema nervioso central. Está conformado por el cerebro y la médula espinal, las cuales se desempeñan como el centro del procesamiento. Es principal para todo el sistema nervioso y controlan todas las funciones del cuerpo. Esto quiere decir que transmiten y procesan información sensitiva y también procesan la información cerebral. Luego tenemos el sistema nervioso periférico. El encéfalo y el cuerpo envían y reciben información todo el tiempo. El sistema nervioso periférico se encarga de enviar estos mensajes. Algunos tipos de mensajes comienzan con los ojos, los oídos, la nariz, la lengua, la piel hasta llegar al cerebro. El sistema nervioso periférico es una red de nervios que recorre todo nuestro cuerpo. Tenemos también el sistema nervioso autónomo. Esta parte del sistema nervioso controla todos los músculos de los órganos internos, como el corazón, los vasos sanguíneos, los pulmones, el estómago y los intestinos. También controla las glándulas sudoríparas, salivales, etc. Este sistema autónomo es la parte del sistema nervioso que controla las acciones involuntarias, como por ejemplo los latidos del corazón. Como podemos ver, el sistema nervioso tiene partes principales. En esta estructura tenemos el sistema nervioso compuesto por el cerebro y la médula espinal y el sistema nervioso que está compuesto por todos los nervios que se ramifican de la médula espinal y se extienden en todas las partes del cuerpo, que vendrían siendo el sistema nervioso central y periférico. Proseguimos con nuestro segundo cuadro del cerebro. En este tenemos el hemisferio izquierdo y derecho. El hemisferio central izquierdo controla todos los movimientos del lado derecho del cuerpo. Es el responsable del lenguaje verbal y de la habilidad lingüística, de la capacidad del análisis y de la resolución de problemas matemáticos, así como de la memoria y el pensamiento lógico y racional. Dependiendo de la severidad de una embolia, este puede afectar al hemisferio causando pérdida funcional o afectar la destreza motora del lado derecho del cuerpo y de la pérdida del habla. El hemisferio central derecho controla los movimientos del lado izquierdo del cuerpo. Al hemisferio central derecho se le atribuyen las habilidades especiales y visuales, por ejemplo, la facultad de imaginar figuras y formas, la creatividad, las emociones y la capacidad de síntesis y talentos artísticos. En este hemisferio, dependiendo de la severidad de una embolia, puede producir pérdida funcional y afectar la destreza motora del lado izquierdo del cuerpo. Con el cerebro también tenemos los lóbulos. Tenemos el lóbulo parietal que procesa la información relacionada con la temperatura, el gusto y el tacto. Este se encuentra debajo del hueso parietal. Luego tenemos el lóbulo occipital. El lóbulo occipital es el responsable de la visión. Este se encuentra posterior al lóbulo parietal y al lóbulo temporal. En el lóbulo temporal, este procesa los recuerdos e integra las sensaciones del gusto, el oído, la vista y el tacto. Este se encuentra en las caras laterales, medial y basal del cerebro. En nuestro tercer cuadro comparativo tenemos la corteza cerebral, que está conformada por 6 partes. En la capa número 1 tenemos la capa molecular. Es la más superficial. Consiste en una red densa de fibras nerviosas orientadas tangencialmente. Número 2 tenemos la capa granular externa. La segunda capa que conforma la corteza cerebral es la capa granular externa. Está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. Luego en número 3 tenemos la capa piramidal externa. Predominan las células piramidales de tamaño mediano. Hay también las cuales son células estrelladas. Esta capa posee exones aferentes, en conjunto con unas dendrinas basales de células piramidales que forman una estría horizontal. Luego tenemos la capa granular interna. Esta capa está formada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas, la mayoría de las cuales reciben aferencias de la zona del tálamo. Número 5 tenemos la capa piramidal interna. Esta capa contiene células piramidales muy grandes y también de tamaño mediano.
Entre estas células piramidales hay células estrelladas y de Martinotti. Luego, en número 6, tenemos la capa multiforme. Es una capa heterogénea de neuronas fusiformes, arregladas perpendicularmente en la superficie cortical y mezcladas con sustancia blanca. También contiene dentinas basales de neuronas de capa número 3 y capa número 4. Luego tenemos la sustancia blanca. Esta sustancia blanca se encuentra en los tejidos más profundos del cerebro, subcorticales. Contienen fibras nerviosas, las cuales son extensiones de las células nerviosas, y muchas de estas fibras nerviosas están rodeadas de un tipo de envoltura de capa llamada mielina. Continuamos con nuestro cuarto cuadro comparativo. En este proseguimos con el cerebro. Tenemos las fibras, que es la prolongación axónica de la neurona que tiene la propiedad de conducir o transmitir estímulos o sensaciones a través de impulsos nerviosos. Esto quiere decir que la fibra cerebral permite la transmisión de información de una neurona a otra. También tenemos las conexiones corticales. Estas estructuras están involucradas en actividades complejas como la memoria, las emociones, el placer y también en la producción de hormonas. Actúan como un centro de información del sistema nervioso, ya que revelan y modulan la información que va camino a diferentes partes del cuerpo. Luego tenemos las conexiones subcorticales. Estas estructuras están representadas por un conjunto de formaciones neuronales de características diversas ubicadas en la profundidad del encéfalo, entre las cuales se incluyen el disénfalo, la glándula pituitaria, estructuras límbicas y los ganglios basales, que actualmente son llamados núcleos basales. Esto quiere decir que la función de las conexiones subcorticales es regular y modular la información que va de camino a las diferentes partes del cerebro. También tenemos la cápsula interna. La cápsula interna es una espesa lámina de sustancia blanca situada fuera del tálamo óptico. Está compuesta por fibras que irradian desde el tálamo hasta la corteza cerebral. En otras partes de esta misma corteza descienden los núcleos grises del cerebro y otras partes del neuroeje. En caso de que la cápsula interna haya sido lesionada, producirá grandes trastornos de las funciones motoras y sensitivas en el individuo. Y de esta manera culminamos con la presentación. Muchas gracias por la atención.